El pensamiento de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra en 1712 y murió en 1778. Fue un pensador atípico cuyas ideas chocaron en ocasiones con los principios ilustrados. Los dos aspectos fundamentales del pensamiento de Rousseau son una consideración negativa de la cultura y la civilización humanas, así como de todos sus productos. Esta tesis se presenta principalmente en el discurso sobre las ciencias y las artes y en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Una reflexión positiva de la política y del gobierno expuesta en su obra El contrato social. Su contribución central a la filosofía, al pensamiento político, es el concepto de voluntad general. La obra de Rousseau es dispersa y poco sistemática. Los especialistas en este autor han apuntado que en ocasiones su pensamiento presenta algunas inconsistencias. Parece lógico pensar que si la civilización humana es un error y la organización política es un producto más de la civilización, esta organización también debería ser un error. Sin embargo, las dos tesis no son contradictorias, sino que están relacionadas, tal como se verá, ya que el propósito de Rousseau es impulsar un nuevo modelo social y político. Crítica a la civilización y la sociedad. Rousseau afirma que el ser humano es bueno por naturaleza y que la civilización y la cultura lo han corrompido. Defiende la tesis de que la civilización únicamente ha contribuido a fomentar la desigualdad y la degeneración moral. Rousseau no concluye, sin embargo, que sea necesario retornar a los estados originales de la humanidad, sino que defiende que hay que reformar aquellos aspectos de la sociedad que han contribuido a hacer desgraciado al ser humano. Para él, las causas fundamentales que han propiciado la corrupción del ser humano son la propiedad privada, causante de las desigualdades económicas que existen en la sociedad. En este sentido, Rousseau afirmó: el primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló gentes lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Nadie les dijo, los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. El poder arbitrario y despótico, que es ilegítimo y conduce a que una parte de la población carezca de libertad y esté sometida. El contrato social. Rousseau considera que es necesario establecer un nuevo pacto social para construir o constituir una nueva sociedad en la que no tengan cabida ni las desigualdades económicas ni el despotismo. En este sentido, en el estado de naturaleza previo a la civilización, el ser humano era un ser bondadoso y feliz, movido por dos sentimientos: el amor a sí mismo, que conduce al instinto de conservación, y la compasión por el prójimo. Todos los individuos vivían aislados, en igualdad, independientes y libres, en un mundo donde no existía el lenguaje porque no era necesario. Para Rousseau, el ser humano es independiente por naturaleza y no es apto para vivir en sociedad. Tal como afirmó este filósofo, entre todos los animales los hombres son los menos aptos para vivir en rebaño. Si fueran apiñados como ovejas, perecerían en corto tiempo. El aliento del hombre es fatal para sus semejantes. El contrato social. ¿Por qué tuvo que organizarse el ser humano para vivir en sociedad? Para Rousseau, el ser humano necesita asociarse con otros hombres para protegerse de los peligros que le acechan en la vida natural. Por tanto, la formación de la sociedad surge como una necesidad. Sin embargo, la civilización ha convertido en malo al ser humano. El Estado ha creado desigualdades, ha transformado el sentimiento del amor por uno mismo, que es un sentimiento positivo, en egoísmo, y ha arrinconado sus sentimientos compasivos por los demás. Por este motivo es necesario reformar la sociedad actual y asentarla sobre una nueva base. Hay que propugnar un nuevo contrato social que permita al ser humano vivir en libertad y conforme a su auténtica naturaleza. Rousseau introduce aquí el concepto de voluntad general sobre el que se edifica el nuevo contrato social. La voluntad general. Rousseau considera que el Estado es necesario, pero que solo tiene legitimidad cuando es capaz de restaurar la libertad y la igualdad que existían en el estado de naturaleza. El contrato social es un acuerdo entre voluntades libres y el conjunto de voluntades constituye la voluntad general. En la noción de voluntad general existe la idea de que una persona, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. De esta definición se extraen las siguientes conclusiones. La voluntad general emana directamente del pueblo, pero no debe confundirse con una mera suma aritmética de los miembros de la comunidad. Lo que aprueba la mayoría puede estar en contradicción con la voluntad general, por ejemplo, cuando se promueven leyes injustas que someten o coartan la libertad de parte de los ciudadanos. Para Rousseau, el poder político tiene que ser ejercido por todos los ciudadanos, que se convierten al mismo tiempo en soberanos al promulgar las leyes y en súbditos al tener que cumplirlas. El concepto de voluntad general se contradice con la división de poderes propuesta por el pensamiento liberal, Locke y Montesquieu. Para Rousseau, el poder emana del pueblo y es sustentado por el propio pueblo, por lo que no tiene sentido fragmentarlo.
La voluntad general se opone a la tesis justnaturalista y liberal que defiende la existencia de unos derechos naturales e inalienables pertenecientes al individuo. Para Rousseau, solo la voluntad general puede determinar y establecer los derechos de los individuos, por lo que no puede haber derechos antes de que se establezca un Estado. Entre estos derechos no puede encontrarse el derecho a la propiedad privada, como defendía Locke, dado que es la raíz de la desigualdad. Inspiración del socialismo. Rousseau fue inspirador de las ideas que posteriormente se incorporaron al ideario socialista, teorizado en el siglo XIX por pensadores como el conde de Saint-Simon o Marx. Para el socialismo, igual que para Rousseau, la sociedad tiene que organizarse según el principio de la igualdad, por lo que hay que suprimir, entre otras medidas, la propiedad privada.